El budismo es una religión no teísta, perteneciente a la familia dármica, y según la filosofía hindú de tipo nástica, el budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad de escuelas y prácticas hoy presentes. Kapilavastu, actual frontera entre Nepal y la India, en el 560 a.C., y muere en Kusinahara, hoy Casia, actual India, en el 480 a.C. Príncipe indio del clan de los Sakyas, fundador del budismo. Las menciones biográficas acerca de la vida de Buda son escasas y fragmentarias, y proceden en su mayoría de tres grandes fuentes, a saber, los Vinaya, los Sutta Pitaka y el Buddhikarita de Asvaghosha, todos ellos textos posteriores a su tiempo. Por otro lado, en su biografía se mezclan distintas leyendas y tradiciones, todo lo cual imposibilita el conocimiento exacto de fechas y actos. Hay, sin embargo, cierto consenso en ubicar su nacimiento en el seno de una familia de casta elevada. Su padre, Suddukadana, era monarca de los Sakya, clan de la región de Kapilavastu. A su madre, Maya, no llegó a conocerla, pues falleció una semana después de que él naciera. Tras una infancia y una adolescencia propias de su procedencia, contrajo matrimonio con su prima Yasodhara, con quien tuvo un hijo varón al que llamaron Rahula. Otros nombres que recibe Buda es Siddhartha, nombre propio, Gautama, Pali Gautama, su apellido, Sakyamuni, el sabio del clan Saka, Palisaka, al cual pertenecía su padre y el mismo Vajradhara, señor bienaventurado, Tajata. Él ha sido llegado perfecto, o sea, él ha alcanzado la verdad como sus predecesores. Esta última es la denominación usada preferentemente por el mismo Buda al hablar de sí mismo o de otros Budas. Doctrina Dharma. En el budismo, Dharma es como el soporte fundamental, un dogma básico, que consiste en la aceptación de un orden cósmico, universal. Se manifiesta en las innumerables fuerzas, llamadas también Dharma, condicionantes de la existencia en el karma y en las reencarnaciones. Con mayúscula, Dharma designa la ley cósmica o el dinamismo de todas las cosas y seres, el Nirvana llamado el Supremo Dharma y sobre todo la doctrina búdica, traducida o resumida en las cuatro nobles verdades, descubiertas por Buda en su iluminación. Su estructuración no es original de Buda, refleja una exposición estereotipada en la retórica hindú y en otras literaturas. Aparece también en la medicina india y no india, a saber, descubrir la existencia de una dolencia o enfermedad, averiguar su causa, su curación y los medios más eficaces para lograrlo. Las cuatro nobles verdades del budismo. La existencia y universalidad del sufrimiento o contingencia. Esta palabra, dukkha, suele ser traducida por sufrimiento, dolor, miseria. Pero no se trata de un dolor físico pasajero, ni de un sufrimiento psíquico concreto, sino de un estado de sufrimiento persistente durante toda la vida eterna, del conjunto de todas las tensiones existenciales. En una palabra, de la insuficiencia sentida, de las angustias vitales, de la contingencia óntica y existencial. El origen y causa del dukkha, la sed. La causa originante del dukkha es el deseo, de lo apariencial, sensorial, el deseo de los deseos, o sea, de los placeres o de los objetos agradables, de las ideas e imágenes placenteras, de una existencia perpetua que lleva al miedo de la muerte, de la autoaniquilación. El término nirvana en pali significa aniquilación, extinción, no de la persona, como a veces se interpreta, sino del deseo, de lo apariencial, de lo dukkhiano. Los recursos para alcanzar el nirvana. Solo imitando a Buda, siguiendo su camino, puede conseguirse el nirvana. El medio más eficaz consiste en impedir el nacimiento de la sed de lo sensorial, de lo dukkhiano, o, una vez aparecido, todo lo que favorezca su aniquilación o reducción a nada. El noble úctuple sendero, o el camino de las 8 ramas, son la correcta visión, la correcta intención o pensamiento, la correcta palabra, la correcta acción, el correcto modo de vida, el correcto esfuerzo, la correcta memoria y la correcta meditación. El renacimiento o reencarnación budista. Parece lógico que el budismo crea en la reencarnación, pues es un movimiento heterodoxo, desgajado del hinduismo. Tal vez sea más acertado usar renacimiento que reencarnación,
pues en el budismo no se trata de un alma que vuelva a informar otro cuerpo o carne, sino de la naturaleza búdica, que nace a o en una nueva vida. Solo después de innumerables esfuerzos, purificaciones y reencarnaciones, consigue uno la purificación plena, el ser bodhisattva, según el budismo mayánico, o sea, alguien capaz de pasar al nirvana, pero por compasión hacia los demás. ¿No lo hace para vivir una existencia más e influir benéficamente en ellos? Según un texto, se requiere un número casi incalculable de millones de años, el equivalente a la unidad seguida de 2.103 ceros para alcanzar el nirvana. El budismo hereda la creencia hindú en la reencarnación, pero adaptada a su idiosincrasia. El budismo cree en la reencarnación, pero sin alma, que se reencarne. Pero, ¿qué es lo que pasa de una existencia a otra al reencarnarse? Ellos lo llaman la naturaleza búdica y budeidad o budeidad.